Mi familia me llamó fracasado por no ir a la universidad. Hoy mi humilde oficio salvó a mi hermano exitoso de la ruina. El peor enemigo de un joven no siempre está fuera de casa, a veces se sienta contigo a la mesa del comedor. Durante toda mi juventud fui catalogado como la gran decepción de la familia. Mis padres, ambos profesionales obsesionados con los títulos universitarios y las apariencias burguesas, decidieron que mi falta de interés por las carreras tradicionales y mi pasión por los oficios manuales eran sinónimos de mediocridad y vagancia. Mientras mi hermano mayor, Renato, era aplaudido por recibirse de abogado y colgar su diploma en la sala principal, a mí me llamaban el fracasado, que limpiaba motores y soldaba estructuras en un pequeño taller alquilado del barrio. El día que me negué a cerrar mi humilde emprendimiento técnico para aceptar un empleo de archivista que mi padre me había conseguido por lástima, me dijeron que mi nombre ya no pertenecía al honor de la familia y me borraron de sus vidas. Lo que la soberbia de mis padres y la arrogancia de Renato no supieron prever es que los títulos colgados en la pared no pagan las deudas cuando el mercado cambia, pero un oficio técnico especializado e indispensable se vuelve invaluable en tiempos de crisis. 10 años después, un colapso financiero absoluto tocó la puerta de su prestigioso entorno, obligando al hijo dorado a arrodillarse ante el hermano al que pisoteó, descubriendo de la manera más épica posible quién era el verdadero pilar de la realidad. Antes de continuar este relato, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo el día de hoy y qué hora es ahí. Si algo de esta historia resuena contigo, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a este canal para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Es gratis y nos ayudas a motivarnos para subir una nueva historia cada día. Para comprender el origen de la inmensa distancia que hoy me separa de mi núcleo familiar básico, es indispensable examinar la escala de valores distorsionada, clasista y sumamente tóxica con la que mis padres, Arturo y Beatriz, administraron nuestro hogar desde mi más temprana infancia. En nuestra casa, el valor intrínseco de un ser humano no se medía por su honestidad, su nobleza de carácter, su empatía o su capacidad de trabajo diario, sino estrictamente por los diplomas académicos que poseía colgados en la pared, los apellidos de sus círculos sociales y la apariencia de éxito burgués que pudiera proyectar ante los vecinos del barrio residencial. Bajo este esquema mental tan rígido, mi hermano mayor, Renato, se convirtió de forma automática en el hijo dorado, perfecto al manifestar desde la adolescencia una inclinación natural por las leyes, la oratoria jurídica y los trajes sastre formales. Yo, en cambio, poseía una mente profundamente orientada a la resolución de problemas prácticos, el diseño mecánico, la soldadura técnica y la reparación de maquinaria pesada. Un conjunto de intereses que mis padres catalogaban con un desprecio absoluto como oficios vulgares para gente sin aspiraciones intelectuales en la vida moderna. Esta cruel asimetría en la valoración paternal transformó mi paso por la escuela secundaria en una experiencia sumamente solitaria, asfixiante y cargada de una humillación cotidiana que se filtraba en cada cena familiar de los domingos. Mientras Renato recibía felicitaciones efusivas, regalos costosos, viajes de premio y el financiamiento absoluto de sus estudios en la universidad privada más prestigiosa de la región por el simple hecho de aprobar sus asignaturas teóricas, yo era ignorado de forma deliberada cuando regresaba a casa con las manos manchadas de grasa tras pasar mis tardes como aprendiz voluntario en un taller de tornería y metalúrgica del sector industrial del pueblo. Mis padres se avergonzaban de mí de una forma fría, sutil y corporativa. Evitaban mencionarme cuando sus amigos profesionales los visitaban en la mansión, escondían las herramientas que yo compraba con mi propio dinero de los trabajos informales y me repetían diariamente un discurso desalentador que buscaba pulverizar sistemáticamente mi autoestima operativa. No entendemos que hicimos mal contigo para que prefieras pasar el día entre chatarra oxidada en lugar de buscar un futuro respetable como tu hermano. Solía repetirme mi madre con una mezcla de lástima impostada y desdén de clase alta mientras servía el té. Esta constante descalificación intelectual y social, lejos de sumirme en la frustración, el aislamiento o la apatía laboral, encendió en mi interior un deseo incombustible de independencia económica basado estrictamente en el mérito real de mi trabajo independiente.
Sabía perfectamente, por pura observación empírica del mercado real, que los profesionales de cuello blanco se estaban multiplicando de forma excesiva en la ciudad, compitiendo por salarios mediocres, mientras que los técnicos especializados en automatización industrial, mantenimiento de maquinaria pesada y metalúrgica avanzada eran cada vez más escasos, cotizados y necesarios para el sostenimiento del sector productivo real. Decidí ignorar las miradas de reproche de mis progenitores. Toleré en silencio los chistes sarcásticos de Renato sobre mi vestimenta de trabajo de overol y me concentré de forma obsesiva en certificarme de forma internacional en soldadura de alta presión y programación de sistemas lógicos controlables, acumulando conocimientos de avanzada en cuadernos técnicos que escondía debajo de mi cama como si fueran tesoros prohibidos de una rebelión silenciosa que estaba por estallar en el momento menos pensado. Sabía que el tiempo pondría cada cosa en su lugar y que las habilidades reales valían más que las apariencias. El punto de inflexión definitivo que dinamitó por completo los lazos afectivos de mi hogar ocurrió pocas semanas después de que mi hermano Renato celebrara con bombos y platillos la inauguración de su propio estudio jurídico, en el centro financiero de la ciudad, un proyecto costoso que fue financiado en su totalidad mediante la venta de un terreno histórico que pertenecía al patrimonio familiar de mis padres. Esa misma tarde, mientras la casa aún estaba decorada con los arreglos florales del festejo de mi hermano, mi padre me convocó de urgencia a su despacho de la biblioteca para presentarme una propuesta laboral que él consideraba un acto de caridad paternal definitivo. Me había conseguido, mediante sus contactos políticos locales, un puesto menor como archivista de papeles viejos en el sótano del Palacio Municipal de Justicia, con un salario mínimo pero con la supuesta ventaja de usar una corbata y limpiar la mancha de trabajador mecánico que pesaba sobre mi nombre ante su selecto grupo de amistades burguesas del club social. Al escuchar los detalles de su oferta, que no era más que un intento de camuflar lo que ellos llamaban mi mediocridad, sentí que una profunda oleada de dignidad, madurez e independencia congelaba cualquier rastro de sumisión infantil en mi interior de forma permanente. Saqué de mi mochila las certificaciones internacionales que acababa de obtener tras meses de estudio nocturno y rechacé la propuesta de forma directa, firme y sumamente clara, explicándole a mi padre que planeaba firmar esa misma semana el alquiler de un viejo galpón abandonado en la zona industrial para fundar mi propia empresa independiente de servicios técnicos y soldadura industrial especializada. La reacción de mi padre ante mi negativa fue de una malicia desatada, violenta e instantánea, como si mi deseo de trabajar con mis propias manos fuera una ofensa directa a su linaje profesional y a sus planes de control familiar. Se puso de pie con el rostro desencajado por el enojo orgánico, arrojó mis certificaciones técnicas al cesto de la basura con un desprecio absoluto y me lanzó un ultimátum definitivo que pretendía sentenciar mi destino de forma cruel en medio de gritos que resonaban por los pasillos. Si decides quedarte en el barro de los talleres mecánicos limpiando la suciedad de los demás en lugar de aceptar la ayuda respetable que te estamos ofreciendo por lástima familiar, te marchas de esta casa en este preciso segundo y te olvidas para siempre de que tienes nuestro apellido, nuestro respaldo o nuestro amor en tu vida, exclamó mi padre con una frialdad espeluznante que borró cualquier máscara de amor paternal de su rostro arrugado por la soberbia social de su clase. Mi madre, quien había ingresado a la biblioteca alertada por los gritos, se colocó al lado de mi hermano Renato y respaldó la expulsión con una mirada cargada de un desprecio absoluto que terminó por romper el último lazo afectivo que me unía a ellos. Vamos a ver cuánto tiempo dura tu soberbia de mecánico en la calle sin nuestra protección económica y sin los lujos que te hemos permitido disfrutar bajo nuestro techo, fracasado. Regresarás de rodillas arrastrándote cuando el hambre te golpee la puerta, pero ese día cerraremos la entrada en tu cara para que aprendas lo que le sucede a los hijos rebeldes que traicionan el honor de sus padres, añadió con amargura, dándome la espalda definitiva mientras Renato sonreía con suficiencia. Salir de esa mansión con una pequeña mochila al hombro, mis herramientas básicas guardadas en una caja de madera y los bolsillos completamente vacíos fue la experiencia más dura, solitaria y desafiante de toda mi juventud, pero también el inicio formal de mi verdadera emancipación en el mundo real. Me instalé a vivir en un pequeño cuarto contiguo al galpón industrial que había alquilado en las afueras de la ciudad,
Un espacio frío con paredes de cemento donde el ruido de los camiones de carga no permitía un descanso real durante las noches de invierno. Durante los primeros 4 años, mi vida se transformó en un régimen de supervivencia extrema y disciplina inquebrantable que requirió cada gramo de mi fortaleza mental. Trabajaba más de 14 horas diarias realizando reparaciones menores para camioneros locales, soldando portones comerciales y asistiendo de urgencia a las fábricas del sector cuando sus sistemas mecánicos colapsaban a altas horas de la madrugada, ganándome paso a paso el respeto del entorno empresarial debido a mi puntualidad. Durante todo ese tiempo de sacrificio invisible y crecimiento constante, mi familia biológica se encargó de ejecutar un boicot social silencioso en mi contra, borrándome de las fotografías de las reuniones familiares y esparciendo en el viejo barrio residencial la mentira maliciosa de que yo me había convertido en un delincuente o un vago de la calle para justificar ante los vecinos la crueldad de haberme echado de casa sin un centavo. Renato, según supe por algunos antiguos compañeros de escuela, utilizaba su posición en el estudio jurídico para mofarse de mi situación ante sus colegas de tribunales, asegurando entre risas burguesas que su hermano menor pasaba los días vestido con un overol sucio mendigando trabajos de herrería para poder comer un pedazo de pan en los talleres de la periferia miserable. Ese desprecio constante, lejos de sumirme en la autocompasión, la tristeza o el rencor improductivo, funcionó como un motor interno de superación personal que me empujó a invertir cada centavo de mis ganancias en adquirir maquinaria tecnológica de avanzada, tornos de control numérico, herramientas de precisión y software de diseño metalúrgico moderno que me posicionaran a la vanguardia. Con el paso de la década, mi pequeña empresa de servicios técnicos experimentó una expansión comercial tan meteórica que llamó la atención de las principales corporaciones industriales, constructoras y mineras del continente, consolidando una reputación profesional intachable basada estrictamente en la precisión matemática de mis soldaduras de alta presión y la rapidez operativa de mis diagnósticos mecánicos automatizados. Pasamos de ser un galpón rústico a construir una planta industrial de última generación en el parque tecnológico de la capital, empleando a decenas de ingenieros y técnicos altamente calificados que manejaban contratos millonarios de mantenimiento preventivo para las firmas más importantes de la industria nacional. Adquirí mi propia residencia en una zona exclusiva de la capital, diversifiqué mis activos en fondos de inversión inmobiliarios de gran escala y construí un blindaje económico absoluto que me situaba a años luz del entorno mezquino, obsoleto y clasista del que mis padres me habían expulsado con tanta crueldad en mi juventud, demostrando que el éxito real no se edifica sobre diplomas vacíos sino sobre el valor real del trabajo. Mientras mi corporación metalúrgica expandía sus fronteras comerciales con una solidez financiera incuestionable, la estabilidad económica del hogar de mis padres y el prestigioso estudio jurídico de mi hermano Renato ingresaron en una fase de decadencia sistemática, silenciosa e irreversible, provocada por la incompetencia operativa, la arrogancia de clase y la ceguera paternal complaciente que imperaba en su burbuja burguesa. Renato, confiado en que su título universitario colgado en la sala principal era un pasaporte eterno hacia la riqueza sin esfuerzo, comenzó a descuidar los litigios comerciales de sus clientes históricos, cometiendo errores de procedimiento graves en los tribunales, perdiendo juicios importantes y malgastando las asignaciones de capital de trabajo del estudio en financiar un estilo de vida suntuoso, viajes ostentosos al exterior y la adquisición de automóviles de lujo que sus balances contables reales no podían sostener de ninguna manera matemática. Esta desastrosa administración corporativa se vio agravada por la crisis económica generalizada que afectó al sector financiero del país, provocando que los grandes clientes corporativos del estudio de mi hermano cancelaran sus contratos de asesoría jurídica para reducir sus costos operativos de emergencia. En lugar de enfrentar la situación con madurez ejecutiva, reduciendo sus gastos personales y reestructurando el bufete, Renato convenció a mis padres de solicitar créditos bancarios leoninos a tasas de interés usureras con entidades financieras de segunda categoría, poniendo como garantía colateral directa no solo los terrenos comerciales de la oficina, sino también las escrituras reales de la suntuosa mansión familiar donde residían y desde la cual seguían mirando con desprecio al resto del mundo trabajador de la periferia.
Mi padre, cegado por el orgullo del apellido y la fe ciega en su hijo dorado, firmó los documentos oficiales sin realizar una auditoría interna básica de las finanzas reales del bufet jurídico de mi hermano, sellando su propio destino. El desenlace definitivo de esta cadena de negligencias ocurrió la tarde en que una comitiva judicial se presentó en la propiedad de mis padres con una orden de embargo ejecutivo absoluto e inamovible debido al impago crónico de las cuotas de la hipoteca acumulada durante 3 años consecutivos de pérdidas comerciales en el bufete. Los prestamistas del banco, cansados de las evasivas jurídicas y los engaños procesales que Renato intentaba interponer en los tribunales para dilatar el proceso, habían obtenido una sentencia definitiva de remate público obligatorio de todas las propiedades familiares en un plazo perentorio de 30 días hábiles. El imperio de apariencias sofisticadas, títulos vacíos y desprecio clasista sobre el que mis padres habían cimentado su superioridad social se desmoronó por completo en pocas semanas, dejando a 2 ancianos desamparados frente a la cruda realidad del sistema financiero moderno, dándose cuenta de que el hijo exitoso los había conducido directamente hacia la indigencia debido a su total falta de escrúpulos y ética laboral, quedándose completamente solos. La ironía más absoluta, poética y demoledora del destino financiero se manifestó una mañana de invierno, cuando el Departamento de Asuntos Legales y Adquisiciones Inmobiliarias de mi corporación metalúrgica me presentó un paquete consolidado de activos en liquidación judicial que nuestra firma planeaba adquirir para expandir nuestros depósitos logísticos en la zona norte de la ciudad. Al abrir el expediente digital en mi computadora de oficina, mis ojos se toparon de inmediato con los nombres de los titulares de la propiedad en proceso de remate forzoso, Arturo y Beatriz, junto con su codeudor solidario, Renato. El banco emisor de las hipotecas nos estaba vendiendo la totalidad de los derechos crediticios y de ejecución de la mansión familiar de mi infancia por una fracción menor de su valor real de mercado bursátil. Con una simple firma digital de mi puño y letra, mi empresa se transformó formalmente en la propietaria legal absoluta de la deuda familiar y en la única entidad con el poder jurídico definitivo para ordenar el desalojo inmediato de los ocupantes. 2 días después de completarse la transacción comercial en la escribanía céntrica, me encontraba revisando unos planos de ingeniería en mi despacho privado de paredes de cristal con vista panorámica a la capital, cuando mi asistente ejecutiva ingresó al recinto con una expresión de profunda incomodidad y desconcierto en su rostro. Me informó de manera pausada que una pareja de ancianos de aspecto descuidado y notablemente desgastado, acompañados por un hombre joven que vestía un traje sastre arrugado y mantenía una actitud esquiva, se habían presentado en la recepción de la corporación exigiendo de forma desesperada hablar con el director general de la compañía, alegando que la firma les estaba robando su hogar de toda la vida y que venían a suplicar una prórroga humanitaria para evitar quedarse en la calle de forma inmediata ese mismo fin de semana. Le ordené a mi asistente que los hiciera pasar a mi oficina privada de inmediato, manteniendo una absoluta frialdad profesional y preparándome mentalmente para el cierre definitivo de un ciclo que había comenzado con desprecio 12 años atrás. Al abrirse las puertas de mi despacho, mis padres y mi hermano ingresaron con una actitud que oscilaba de forma dramática entre la prepotencia arrogante que los caracterizaba en el pasado y el terror absoluto ante la ruina económica inminente que destruía sus vidas. Renato avanzó hacia mi escritorio con la intención de hablar en términos jurídicos autoritarios, pero se detuvo en seco, abriendo la boca por la sorpresa y perdiendo por completo el color del rostro cuando levanté la mirada del escritorio y se dio cuenta de que el director general de la poderosa corporación metalúrgica que controlaba sus deudas y su techo habitacional no era un ejecutivo anónimo del sistema financiero internacional, sino el hermano, fracasado, el técnico al que había echado de su casa a la medianoche llamándolo, pedazo de basura mediocre sin futuro respetable. El silencio que se apoderó de la sala fue tan espeso, denso y cargado de una humillación histórica tan profunda que mi madre tuvo que apoyarse en la pared de cristal para no desplomarse por el impacto psicológico del encuentro y las lágrimas corrieron por su rostro. Hijo mío, por favor, tienes que escucharnos y entender que todo lo que pasó en nuestra antigua casa fue simplemente una estrategia de nuestra parte para forjar tu carácter independiente y prepararte para la dureza real del mercado de trabajo. Comenzó a decir mi madre con una voz melosa, temblorosa,
falsa e increíblemente hipócrita que intentaba desesperadamente reconstruir un puente afectivo inexistente para apelar a una piedad filial que ella misma se había encargado de erradicar de mí interior con sus crueldades del pasado en el comedor familiar. Siempre supimos en nuestro corazón que tenías un talento brillante, una mente privilegiada para los negocios modernos y mira el resultado maravilloso de hoy, eres un hombre poderoso, un empresario exitoso que dirige una planta inmensa en la capital de la cual estamos profundamente orgullosos ante todos nuestros conocidos del viejo barrio residencial. No puedes permitir que tus propios padres biológicos, los que te dieron la vida y cuidaron tu infancia, queden en la indigencia en la calle por culpa de un malentendido de papeles con un banco que no tiene corazón ni piedad. Mi hermano Renato dio un paso al frente de forma sumamente patética, acomodándose la corbata arrugada con un ademán de timidez cortesana y forzando una sonrisa de complicidad profesional de último momento que solo lograba acentuar su profunda cobardía moral ante la mirada fija de mis ingenieros de planta que presenciaban la escena. Así es, hermano, cometí algunos errores de cálculo en el estudio jurídico debido a la inestabilidad de las leyes comerciales actuales, pero la sangre es lo más importante que tenemos en este mundo y debemos mantenernos unidos frente a las dificultades de la economía global, añadió con un tono de voz que mendigaba una posición de privilegio o una asesoría legal dentro de mi estructura empresarial para salvar su propio nombre de la vergüenza pública. Mi padre, mientras tanto, permanecía en silencio absoluto en el fondo de la oficina, respirando de forma agitada con la mirada fija en las patentes industriales que decoraban las paredes, dándose cuenta de que sus antiguas tácticas de manipulación psicológica, gritos autoritarios y amenazas de desheredación carecían por completo de poder frente a los papeles. Escuché sus extensos discursos manipuladores, sus halagos tardíos y sus falsas promesas de reconciliación dominical con una gélida, analítica y absoluta serenidad mental, apoyando mis brazos sobre el escritorio de madera fina y mirándolos con la misma indiferencia técnica con la que un cirujano examina una radiografía de un órgano dañado o un ingeniero analiza un bloque de chatarra, defectuoso que debe ser fundido de nuevo en los hornos industriales. Era verdaderamente asombroso e instructivo observar cómo las personas de una soberbia sofisticada se transformaban de forma instantánea en víctimas suplicantes cuando perdían el control económico de la realidad y el poder institucional que les permitía ejercer su tiranía sobre los trabajadores manuales de la periferia. Roberto, Elena y Renato no venían a disculparse de corazón por haberme humillado laboralmente en la adolescencia, por haberme difamado en el barrio o por haber roto mis certificaciones de soldadura en la biblioteca. Venían única y estrictamente a salvar su comodidad material, su mansión burguesa y su falso prestigio ante las deudas insostenibles. Contemplé a mis padres y a mi hermano durante un prolongado, denso y absoluto minuto de silencio total en el despacho corporativo, permitir intencionalmente que el zumbido constante de los sistemas de automatización de la planta de fondo marcara el ritmo definitivo de la habitación y de sus expectativas. Me puse de pie de forma pausada, con la elegancia natural de un ejecutivo consolidado en el esfuerzo propio y la disciplina diaria. Abotoné mi saco sastre con total tranquilidad y los miré fijamente a los ojos con una firmeza ética e intelectual completamente inamovible que eliminó cualquier rastro de duda, titubeo o manipulación sentimental en el ambiente de forma definitiva para el futuro de nuestras vidas. No voy a firmar ningún rescate financiero, no voy a absorber sus deudas privadas de tribunales y no pienso comprometer un solo centavo del capital operativo de mi firma metalúrgica para subsidiar la decadencia moral de 3 personas que prefirieron destruir los lazos familiares antes que actuar con honestidad, disciplina y respeto por el trabajo manual del prójimo. Les respondí con una voz firme, pausada, sumamente madura y desprovista de cualquier tipo de ira, resentimiento o sed de venganza personal en el tono de mi discurso diario ante ellos. Esta corporación internacional no se levantó utilizando los títulos universitarios vacíos de su estudio jurídico tradicional, ni se sostiene para alimentar las apariencias sociales de personas soberbias en banquetes de gala refinados de la alta sociedad. Esta estructura comercial se consolidó limpiando el camino de la incertidumbre económica completamente sola,
durmiendo con frío en un cuarto de cemento de la zona industrial mientras ustedes tres se encargaban de pregonar ante los vecinos que yo era un delincuente para justificar su crueldad de haberme echado de la casa abajo. Amenazas de desprecio absoluto. Si utilizara el capital de mis inversores para salvar su mansión residencial, estaría cometiendo la misma falta grave de ética profesional, visión comercial y madurez que los arrastró a ustedes tres hacia este abismo judicial del que nadie los va a rescatar. La orden de lanzamiento definitiva y el desalojo por la fuerza pública de todas las instalaciones de la mansión familiar se ejecutaron el martes de la semana siguiente de forma inexorable por orden escrita del juez civil actuante, sin que mi corporación interpusiera ningún tipo de recurso de gracia o prórroga legal en los tribunales de la ciudad. Un equipo de subastadores oficiales retiró los muebles lujosos y los cuadros de la biblioteca para saldar las deudas de costas judiciales acumuladas por Renato, dejando a mis padres y a mi hermano en la quiebra financiera más absoluta, total y destructiva de sus vidas. Obligados por las implacables circunstancias de la realidad moderna, tuvieron que mudarse de inmediato a un departamento pequeño y desgastado en la periferia industrial de la ciudad y a subsistir mediante trabajos administrativos básicos de subsistencia, desprovistos para siempre de todo su antiguo brillo burgués y su impune altanería académica frente a los oficios técnicos del mercado real. Quiero cerrar este relato planteando una pregunta muy seria, profunda y directa a toda nuestra maravillosa comunidad de YouTube que valora la superación personal, el esfuerzo propio y las lecciones del destino en el mundo real. ¿Te pasó alguna vez en tu entorno familiar, escolar o de trabajo descubrir que las mismas personas que supuestamente debían guiarte, amarte y respaldar tus proyectos de vida te subestimaban, explotaban y humillaban de forma sistemática debido a su propia soberbia intelectual y arrogancia social frente a tus pasiones reales? ¿Creen sinceramente, analizando los hechos con frialdad analítica, que mi determinación inamovible de negar el auxilio financiero corporativo a Arturo, Beatriz y Renato fue la decisión correcta, justa y necesaria para enseñarle al orgullo familiar el verdadero valor del trabajo propio y rescatar la dignidad del esfuerzo independiente frente a los escépticos del sistema? Dejen sus valiosas reflexiones, experiencias y anécdotas personales en la caja de comentarios aquí abajo. Los leo con mucha atención, respeto y detenimiento para conocer sus valiosas perspectivas sobre los límites de la solidaridad familiar y la justicia económica en el mundo moderno. Por mi parte, yo continúo expandiendo mi firma metalúrgica hacia nuevos mercados internacionales con la tranquilidad invaluable de saber que el verdadero éxito no se hereda en los apellidos de una mansión vacía, sino que se forja día a día sobre la roca inamovible de la autenticidad real y la disciplina estratégica del taller.